aparte del apoyo, yo lo que quiero además que le podamos comunicar a la gente es cómo va avanzando toda esta diligencia. Afortunadamente está acompañado de un equipo bien importante de personas muy reconocidas, como por ejemplo la tanatóloga Carmen Cerda, Qué bueno. que tiene experiencia vasta en este tipo de asuntos. De hecho, es más, Carlos la pudo entrevistar la tarde de ayer y ella está sobre este caso con lo que interesa en este punto, ¿no? Que es la ciencia. Cómo la ciencia nos puede revelar qué fue lo que ocurrió la tarde del 17 de febrero o incluso posterior, ¿no? Tenemos una declaración de la tanatóloga. Yo quiero que la pasemos a escuchar y al regreso que analicemos lo que nos dice bajo su experiencia para que podamos empezar a interpretar qué fue lo que ocurrió justamente con Tomás Bravo esa tarde. ¿Usted cree que los fiscales, los jueces, están capacitados para entender lo que un especialista les dice en un informe? Yo no pienso ni creo. La evidencia me demuestra que no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? No porque sean malas personas, sino que simplemente porque no han recibido una formación apropiada. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que una causa de muerte quede en este limbo, en esta indeterminación? ¿Qué pasa? Cuando uno habla de una muerte de causa indeterminada, es porque examinó en el lugar a la víctima, al cuerpo, y no encontró signos de trauma, signos de asfixia, signos de intoxicación. Después, en el examen externo del cadáver, en el servicio médico legal, tampoco encontró signos de trauma, signos de asfixia ni signos de intoxicación. Y cuando llega a ese momento, determina que es una muerte de causa indeterminada en estudio. Y uno dice eso con el compromiso de seguirla estudiando, ¿ya? Entonces ahí viene una parte donde uno toma muestras. Y esto, por favor, recuerden, a lo mejor se olvidan de todo lo que se dice en este programa, pero por favor recuerden lo siguiente. Uno, cuando investiga la muerte de alguien, siempre tiene que tener todas las posibilidades en la mira: suicidio, homicidio, accidente, enfermedad. Y lo que va recogiendo va a engrosar el montoncito de cada una de esas cosas. Lo peor que uno puede hacer es abanderizarse por una forma o causa de muerte desde el principio. Eso se llama un sesgo de anclaje. Y es una de las peores cosas que uno puede hacer. Nosotros encontramos un cuerpo a la intemperie que ya lleva, no sé, varios días, 10 días aproximadamente. ¿Ese ADN es el mismo procedimiento o protocolo que se toma cuando tú vas, por ejemplo, no sé, a un laboratorio a tomarte un examen de ADN por temas de paternidad, por ejemplo? ¿Es el mismo protocolo de trabajo? No, pero en las muestras a la intemperie, en las muestras en cuerpos en descomposición, etcétera, tú te puedes encontrar con cualquier cantidad de problemas para extraer el ADN. Y tienes que ver, por ejemplo, si la cantidad de ADN que sacaste es suficiente. Ahí lo escuchábamos claramente, justamente esta tanatóloga con tanta experiencia hablándonos sobre lo que se debe hacer justamente en este caso, pero aquí finalmente abre la puerta a muchas interrogantes. No sé, Carlos, con qué sensación tú te quedaste, pero al menos la doctora que está hoy día trabajando en el caso, hablándote sobre esto, a mí al menos me deja bastante inquieto porque abre la puerta finalmente a muchas más hipótesis que la barajada hasta ahora por la Fiscalía. No sé, Carlos. Lo que pasa, estimado Rodrigo, es que, y para aclarar a la gente que nos está viendo hoy día, el programa El Comisario es un programa que se transmite por YouTube, pero la doctora accedió a participar en nuestro programa exclusivamente sin hablar específicamente del caso de Tomasito. Todas las declaraciones que ella dio fueron generales. Por eso me pregunta, fueron generales, para que quede claro, porque la doctora obviamente fue súper específica, porque como ella es parte del caso, ella encuentra poco ético que los peritos que son parte salgan en los matinales hablando de los casos que están investigando.
Ahora, es interesante lo que ella dice porque nos aclara, y fue una pregunta que tú nos hiciste, Tonka, ahora al comenzar, ¿por qué se han demorado tanto en el examen de ADN? Claro. Ahí está la pregunta, era súper vital que ella nos dijera si efectivamente un cuerpo encontrado en estas circunstancias era un procedimiento, un protocolo normal. Ella lo explica magistralmente, ella es un ser de luz, como diría una amiga. Pero Carlos, otro punto que me llamó la atención es que ella dice no hay que descartar nada desde un comienzo. Ahora Así les es. pregunto a ustedes y también a Rodrigo que está a caballo de esta investigación y ha estado desde el día número 1. Cuando se comenzó la investigación, ¿se comenzó con todas las posibilidades sobre la mesa o se quedaron solamente con una idea de investigación? Yo al menos lo dividiría en dos fases y aquí creo que la familia también me puede acompañar en esta visión. La fase del hallazgo incluía 24 puntos, incluía cualquier tipo de indicio que nos pudiese indicar en qué parte pudiese haber estado este niño. Sin embargo, luego que es encontrado justamente a 2 kilómetros de la casa, sale el fiscal y declara de manera muy segura qué fue lo que había ocurrido. Es más, da antecedentes. Procesó al tío. Claramente, o sea, de hecho, es más, cuando está dando la declaración, hace 2 minutos antes, había mandado justamente a detener a Jorge Escobar. Él tenía clarísimo lo que había ocurrido. Es más, sus palabras son: el sitio del suceso grita la participación de terceros. Y aquí dice algo que a mí me llama mucho la atención. Yo no sé si tenemos todavía contacto con Estefanía, porque creo que es oportuno decirlo. Hay una frase que dice justamente el fiscal, que dice relación con unas botas encontradas en el lugar. Botas con rasgos biológicos. Yo no voy a decir qué específicamente, pero Estefanía sabe de qué estoy hablando. Mi pregunta es, Estefanía, ¿tú preguntaste a la fiscalía sobre esa prueba tan vital que el fiscal dice ahí mismo, en el sitio del suceso, si es que están incluidas o no? Si es que estas botas existen o no. Sí, por supuesto que pregunté. ¿Y? Porque me llamó la atención que esto salió en los medios. Mucha gente hablaba, hay unas botas con una pala que eso incriminaría a mi tío. Claro. Y yo pregunto a la fiscal que está ahora a cargo y me dice que no, nunca existió eso. Entonces, ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿de dónde salió? O sea, me dice que nunca existió eso. ¿Cómo? pero ¿cómo? ¿Y de A ver, dónde Que no salió? encontraron nada de eso ahí en el pero momento. aquí hay que Eso es lo que detenerse. yo quiero, es mi pregunta. Hay que detenerse en ese punto, porque sale el fiscal Ortiz, Sí. ¿verdad? Sí, en sí. el lugar en donde fue encontrado este predio, que está a 1 kilómetro 600 metros en línea recta del lugar de desaparición del hijo de Estefanía. Sale y en ese momento mismo dice que es encontrado justamente estas botas. Y tú dices que luego le preguntas a la fiscal Cartagena, entiendo, y la fiscal dice que esto no existe. Cartagena, sí. Chuta. Marcela Cartagena. Y te dijo tal cual que Exacto, esto no me lo existe. dice en una reunión. Eso no existe, ¿no? Nunca existió, me dijo. Pero- Y yo digo, pero ¿cómo si todos hablaban de una pala y unas botas? Y me dice, no, me dice, así simplemente no existió, como una forma, algo erróneo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Disculpe, No, es que no eso puede está ser, porque No, me yo explico. pienso, Estefanía, yo pienso que en ese error, ¿cómo es posible que algo que dice el fiscal, después la fiscal supuesto. Cartagena dice Claro. que eso no exista? Sumar, cuando todos se abrazaron, cuando dijeron por Claro, radio, los claro, bomberos, estaba. los rescatistas, apareció tu hijo y después no. Claro, Nuevamente otra situación que es falsa. Pero Entonces, incluso qué raro, Rodrigo. incluso Es Tonka que es más grave. hay muchas cosas falsas. Claro, incluso Estefanía Tonka es más grave porque aquí estamos hablando, claro, esa falsa alarma, había una cantidad de gente importante, uno puede llegar a interpretar que esto fue quizá una confusión del momento, pero estamos hablando de un fiscal. No, Y gravísimo. el fiscal que estaba a cargo de un caso con esa connotación y sale, y yo de hecho estaba al lado cuando el fiscal dice eso de las botas. Sí, Ajá. pero una cosa, te entiendo ya, un error. Ese error es gravísimo, pero es 2 errores o más. Estefanía dice, han pasado muchas cosas raras Sí, en hay este muchas caso. cosas falsas. Quería preguntarle acerca de aquello. ¿Qué cosas podemos comentar que no entorpezca la investigación que tú crees se dijeron y que pareciese son falsas a esta altura? Estefanía. De partida, ¿cómo se dice esto? Confusiones cuando Ajá. se estaba buscando a mi hijo Claro. y en el momento que encontraron a mi hijo. Muchas cosas, por ejemplo, cuando vino un testigo y dijeron que probablemente esa persona en un camión estaba sacando como algo y no, era que él estaba relatando algo a la PDI. Cuando vinieron a excavar a mi casa, yo hablo por más que nada
no un tema de que esté defendiendo a mi familia, pero creo que se centraron mucho en investigar acá cuando podían haber investigado muchas partes. Sí, pues, y tú Y lo yo venías digo, diciendo. siempre he pensado en mi hijo en esto, no pienso en mi familia. Pienso siempre en mi hijo, en que la investigación de mi hijo, todo eso perjudicó a él y a mí, que soy su mamá. No estoy pensando en las demás personas, yo estoy pensando en mi hijo. Esto atrasó todo lo que es la investigación de mi hijo. Y tú, yo recuerdo exactamente ese día, el 17 de febrero, que nos contactamos, estábamos muy ensimismados en la situación que nos comentabas, pero tú decías que tenías un pálpito, que aquí había una intervención de terceros, que sentías que podía haber sido tomado tu pequeño, llevado a otro lugar, y pareciese, a propósito de cómo se dieron las investigaciones, que ocurrió exactamente lo que tú estás señalando, que se centraron alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, y no se abrió esa investigación a otros puntos. ¿Cómo sientes tú que tus palabras, tu sensación, tu pulso, no se haya escuchado en su minuto? Mal, porque yo siempre he dicho, bueno, yo no sé estas cosas, primera vez que me pasa esto y lo veo por la televisión nada más, pero yo siempre he dicho, hay que centrarse en todos los puntos, como ha dicho mi abogado, lo han dicho muchas personas, porque solamente lo único que tenían en ese momento, para culpar a mi tía, y no lo estoy defendiendo para nada, Por supuesto. era que él lo vio por última vez, pero tenían que investigar a mi tío, a la familia, pero también muchos puntos, porque la verdad se centraron mucho en mi caso y yo siento que todo el tiempo se centraba en mi familia. ¿Y por qué no pueden centrarse en otras personas, en la familia paterna también? Porque como dijo el abogado, pueden ser todos sospechosos. Claro. ¿Por qué, si no han encontrado nada en mi familia, por qué todo el tiempo se han centrado ahí? Estefanía. Y eso es lo que más me causa rabia por mi hijo, ¿no? tienes Por, razón. por Para mi ti, Carlos, familia. y para Rodrigo, a propósito de lo que dice Estefanía, y pensando en lo que acaba de contarnos del tema del fiscal, de que después eso fue absolutamente falso y descartado por la fiscal Cartagena, ¿por qué creen ustedes que se empecinó el fiscal con la figura del tío? ¿Por qué siguió solamente ese hilo, esa posibilidad en la investigación? ¿Por qué no se abrió, como dice Estefanía, a otras personas? ¿Fue porque recibió a lo mejor alguna información? ¿Alguien le hizo un comentario? ¿Qué podría haber ocurrido para que solamente se enfocara en una persona? Bueno, yo pienso, Tonka, que efectivamente él comete este error y sobre todo de externalizarlo. Y un detalle extra, cuando aún se estaba realizando la inspección ocular, la inspección médico-legista de Tomasito, él sale antes de que el médico legista termine de hacer sus observaciones finales, a dar esta declaración que conversábamos recién. Por lo tanto, yo pienso que él debe tener información que le hagan tener la certeza de que el tío abuelo tiene algún grado de implicancia en esto. Lo que pasa y donde se pierde es que él externaliza esto sin tener estos medios de prueba científicos que lo puedan avalar. ¿Debe tener información? Yo pienso que sí. No lo ha podido corroborar, evidentemente. Se ha cerrado específicamente en una sola persona, es ahí el grave error, po. Y es ahí donde porque todo lo él que entrega detalles Claro. en el relato de todo lo que había supuesto. ocurrido, y ahí vuelven a contrastar los dos informes que lo comentamos, Rodrigo, y tú Claro. muy bien sabes, el contraste del informe de la PDI, De la PDI con el de los, claro, tal justamente cual. con el de Carabineros. Claro. Es que Sí. nosotros que somos simples periodistas, discúlpeme Rodrigo, Sí. Yo puedo puntualizar 5 puntos de investigación. O sea, lo decía Estefanía, está la familia paterna, está el tema con la forestal, está el tema de las vistas según testigos de gente que merodeaba el lugar. O sea, hay muchos puntos como para poder entrar a investigar pero- con más profundidad. Pero, ¿sabes qué, Sergio? Sí, te escucho. Disculpa, es que Sí, sí, hay sí. un punto en donde, que justamente es lo que está diciendo Carlos, que él debe tener, fiscal Ortiz al menos, debe tener una línea, o al menos así lo expresó claramente, el mismo día en que fue encontrado ese viernes 26. Pero es que a mí me parece sumamente llamativo, singular por decirlo de alguna manera, que él diga que hay un par de botas en el lugar. Y es más, lo voy a decir, discúlpeme, pero lo voy a decir porque vale la pena el dato para el contexto de lo que estamos hablando. Ok. Un par de botas dice con sangre, ensangrentadas en el lugar. Y de repente no están, y de repente desaparecen. Y de en el repente proceso. desaparecen. Pero en No, es paralelo, increíble. nosotros estábamos de hecho en la casa con Estefanía. No sé si tú te acuerdas de Estefanía, que llegó justamente el personal de la PDI a buscar los zapatos. Pero consulta, De- Rodrigo, de- si el fiscal dice que hay unas botas con muestras de sangre, o sea, alguien le debe haber dicho Claro. una cosa así
alguna entidad formal le debe haber comentado para que uno piensa, si es un fiscal, Claro, para claro. utilizarlo y entregarlo como información pública. Ahora, Tal cual. si uno se pone y pensando en todo lo que dijo Estefanía y en las cosas extrañas de este caso, Sí, pues. ¿se lo habrán entregado ese dato? ¿Podría haber sido un dato falso? Pero ¿cómo va a ser un dato falso si en ese momento Pero si en, no- en el predio no podía entrar nadie? Pero escucha, Pero- pero si pero es después un la predio, fiscal es un Cartagena campo. dice que eso fue falso, que no existió. Y eso es lo Estefanía, llamativo, porque estamos hablando de entidades que se basan, ¿no?, en que uno tiene la fe pública puesta en esa identidad, Sí. que están haciendo bien el trabajo. Disculpa, Y el fiscal sale Disculpa. y cuando da la declaración, Carlos, un segundo, cuando da la declaración allá afuera y nos cuenta lo que estaba pasando, nos cuenta lo que ha encontrado en el sitio del suceso, habla de estas botas. Y en paralelo, cuando estábamos en la casa, van a buscar el personal de la PDI zapatos de don Jorge Escobar. Esto fue antes de la formalización de cargos. Es decir, a pesar de esto, que no fue presentado por lo demás, a pesar de esto, no logran la detención de Jorge Escobar. Claro. Aquí algo muy raro, no sé si te parece lo mismo, Carlos, Tonka, Sergio, Estefanía, por supuesto. No sé Yo te, quién quiere te puedo tomar decir la- algo. Tengo dos observaciones al respecto muy cortas. Primero, el tema de las botas es posible, pensemos, quizás que efectivamente sí existen, efectivamente quizás sí tienen demostración sanguínea y que estén dentro de esta parte secreta y el fiscal no pueda decir nada todavía porque ok. estén dentro de estas observaciones que se tienen que hacer. Es Pero posible. una cosa es omitirlo, Carlos, Es disculpa, una cosa es posible. omitirlo y otra Eso. cosa es que la Muy fiscal bien. diga no existe. Tal cual, Lo que Rodrigo. pasa es que quizás la fiscal ha tenido una mala redacción o una mala reacción al decirle derechamente a Estefanía que eso no existe. Quizá tenemos un problema comunicacional ahí. Puede ser, es posible. puede ser. Es posible, sí, Estoy es verdad. diciendo es Atendamos- posible. Sí, Demos espacio a la Ahora, duda. démosle espacio a la duda. Tal cual. Ahora, si la policía de investigaciones ha ido a buscar más zapatos del tío abuelo de Tomás, quizás ha encontrado alguna demostración en el sitio del suceso que tenga que ver con alguna huella de calzado y que se necesita hacer una investigación de este tipo. Quizás en la ropa del menor, quizás en el sitio del suceso. Pero disculpa, Carlos. No lo sé. En el sitio del suceso pasaron, dicen, 200 personas caminando 2 o 3 días antes diariamente. O sea, un sitio del suceso que dicen Totalmente que ya intervenido. no tenía nada que entregar en información clara. Dímelo tú que eres especialista. Exacto, lo que tú dices es cierto, pero lo que no sabemos es que si en el lugar donde fue encontrado, que toda esa cantidad de gente que pasó no pasó por el lugar donde estaba el niño. Es que dicen que sí, pues. Al menos Ahora, dos veces, sí. ¿O no, Mira, Rodrigo? a mí- grupo de búsqueda al menos 2 veces. Mira, a mí me parece que eso da Sí. pie, y eso da pie, si nosotros decimos, mira, pasó una cantidad de gente importante por el lugar y todo el menor, tenemos dos opciones, o son todos medio ciegos, o han Supuestamente puesto... no. A ver, Por eso, Estefanía, por eso digo. te escuchamos, O- Estefanía. Sí. Disculpa, déjame terminar la segunda opción. O Lo que pasa- han ubicado al menor después de ese paso en el lugar. Son opciones. No estoy diciendo que Claro. ella ha sido lo que ha pasado ahí. Lo estoy explicando criminalísticamente hablando. Estefanía. Ok, Estefanía. Bueno, por lo que yo supe de alguien que encontró a mi hijo, o sea, estamos hablando de las personas que encontraron a mi hijo, de los que estaban en el tema del rescate, de buscar, ellos dicen que en ese punto no se había buscado. O sea, ese era el último punto, el punto 24, algo así. Sí, era el punto Porque 24. la fiscal me dice que también el fiscal Ortiz, en el mapa aéreo, él dice hay que ir a buscar ahí, a ese lugar, como al último, y justo ahí cuando van a buscar encuentran a mi hijo. Ya, pero eso es raro. Supuestamente antes nunca habían pasado por ese Paréntesis, Estefanía, porque justamente el dueño del predio, o sea, perdón, no el dueño, el inquilino del predio, reconoce que le abrió 2 veces el portón a un grupo de personas que ingresaron justamente a la búsqueda. Eso es lo que dice él. Está, de hecho, la declaración grabada. Ok. Tengo... Sí, sí, creo. Eso es sí. muy raro. Perdónenme, el 15, vuelvo al 15, se abre la carpeta investigativa. Entiendo que la carpeta es enorme, que son cientos y cientos de documentos, de peritajes, de investigaciones, de teorías. ¿En qué va a ayudar que se abra esta carpeta, Carlos, con tu experiencia? ¿Qué nos podría entregar desde el 15 en adelante esta situación? Mira, es tremendamente importante, Sergio, porque primero va a dar la respuesta a todos los exámenes que hasta ese momento estén disponibles, que tienen que ver principalmente, como ya dijimos, con la causa y con la data de muerte que se establezca. Eso podría facilitar la entrega de Tomasito a su familia, que es algo que todo el mundo está esperando. Por supuesto. Y por otro lado, también es muy importante que se abra esta carpeta para las partes,
para todas las partes, para don Pedro Díaz, para los abogados de la familia paterna, para que ellos puedan tener acceso a todas las diligencias, puedan revisar con sus equipos investigativos y puedan aportar nuevas evidencias o nuevos trabajos por hacer. Ok, esa carpeta también llegará, me imagino, a los familiares, ¿no? O ellos están privados de esta información. A las partes, le debiesen llegar a las partes. Va a depender del abogado, fíjate. Va a depender del abogado, porque quizá, obviamente, que la familia le va a pedir tener acceso a toda la información, por cruda que ésta sea, y el abogado les va a sugerir quizás no tener acceso a toda la información, a quizás algunas imágenes que no van a ser muy gratas, pero ellos ahí solo tendrán que decidir en la intimidad de la familia.